Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, en versión Reina Valera 60 y en orden canónico, y estamos ahora en el libro de Lucas. Sí, vamos a leer el capítulo 18 y el capítulo 19 para seguir avanzando, siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud y también a las editoriales que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. En principio, a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, Biblia devocional, que en este caso esta es versión NBI, y también estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. Gracias también le damos a CLC, editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchísimas gracias. También le damos muchas gracias a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una mujer conforme al corazón de Dios, que es de editorial Portavoz, que junto con otros muchos materiales también nos edifican en nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Muchas gracias por el apoyo. Ahora oremos y comencemos. Señor Dios, vamos a tu presencia, Dios, y presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblame, Señor, háblanos e instrúyenos. Amén y amén. Y leemos el capítulo 18, titulado Parábola de la viuda y el juez injusto, y dice así: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremenda frase que tiene su explicación. ¿Qué habrá querido decir? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Bueno, un poco habla de esto, ¿no? De orar y no desmayar. Porque la fe nos ayuda a orar y no desmayar. La fe nos contiene para esperar con esperanza. Tener fe es esperar con esperanza. Ponelo en el comentario. Poné en el comentario: tener fe es esperar con esperanza y permanencia clamando al Señor. Ahora leemos la parábola del fariseo y el publicano. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y les digo que esta parábola del fariseo y el publicano solamente se encuentra en Lucas, también solamente en Lucas, aunque la expresión el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado está tanto en el libro de Mateo como también lo hemos leído en Lucas 14:11, ¿sí? Jesús bendice a los niños, este pasaje que se encuentra tanto en Marcos como en Mateo. Traían a él los niños para que los tocase, versículo 15, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron.
Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Pureza, inocencia, bondad, benignidad, como un niño pequeño. El joven rico es el título del versículo 18 hasta el versículo 30, y dice así: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y así como lo pusimos en videos anteriores, poné en el comentario esta expresión: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Recordalo, atesoralo, metelo, remarcalo, subrayalo, sombrealo, como sea, resaltalo, porque es una verdad irrefutable, es un axioma bíblico aplicable a todos los tiempos y en todo lugar. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nuevamente Jesús anuncia su muerte, versículo 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Luego un ciego de Jericó recibe la vista, es el título del versículo 35 al 43, terminando el capítulo, y dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendieron para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Tremendo, otro acto de misericordia milagroso del Señor por su compasión. Ahora leeremos el encuentro de Jesús con Zaqueo, un encuentro que junto con la parábola de las 10 minas solamente se encuentra aquí en el libro de Lucas también. Dice así el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque esto lo decía la ley. Si en algo había defraudado a alguien, tenía que devolvérselo 4 veces más. Entonces Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tremenda esa frase. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y fíjense, en esta lectura, tanto del capítulo 18 como el 19, vemos a 2 hombres ricos. El joven rico que no quiere dejar su riqueza, y a Zaqueo diciendo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y que te digo que seguramente habrá defraudado, y seguramente en ese momento le quedó muy poco de su riqueza a causa de darlo a los pobres la mitad, y la otra mitad, bueno, utilizarlo para a los que le defraudó devolvérselo cuadruplicado. Y vos me decís: ¿quedó en pobreza Zaqueo? No, te aseguro que no. Yo te aseguro que en el momento de seguir a Cristo, Dios lo bendijo de tal manera que con sus bienes haya podido aún sostener el ministerio de Cristo mientras estuvo en la tierra. No lo sabemos, es parte del misterio porque la Biblia no lo dice, pero pasa tanto, sucede tanto eso, que cuando dejamos de servir a las riquezas y servimos a Dios, Dios prospera la vida de sus siervos para poder prosperar así la obra del reino de los cielos en la tierra. Ahora leemos la parábola de las 10 minas y dice así, versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, o a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, o sea, se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Tremendo, muy sanguinaria la última parte de lo que es. Pero bueno, tiene que ver con un castigo. Aquellos que rechazan al Hijo de Dios, asimismo se condenan, dice el capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿No? El Hijo del Hombre no vino a condenar a nadie. El que no cree en el unigénito Hijo de Dios, asimismo es condenado. Asimismo se condena. Vamos a leer la entrada triunfal a Jerusalén, versículo 28 al 44, y dice así:
Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si ellos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, sobre Jerusalén, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo mejor en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Palabra que se cumplía en el año 70 después de Cristo, donde toda Jerusalén, el templo y todos los habitantes fueron muertos, derribados, quemados y hechos pedazos. El templo no quedó piedra sobre piedra, y así fue. Al paso de esa generación, todos habían muerto y todo fue destruido. Purificación del templo es la última parte que vamos a leer en este video, del versículo 45 al 48, y terminamos, y dice así: y entrando en el templo comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mencionando tanto a Isaías como a Jeremías en ese pasaje profético. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Y así vamos llegando a los últimos capítulos. En los próximos 3 videos ya terminaremos, Dios mediante, con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Les damos gracias a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud, y también a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo, una Biblia devocional, en este caso en versión NBI, y estoy leyendo la Biblia de letra súper gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradezco a la editorial CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una mujer conforme al corazón de Dios, versión Reina Valera 60, que es también de editorial Portavoz, a quien le agradecemos también el apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!